El Ministerio Católico Anawin les da la bienvenida, esperando que disfruten el contenido de este video. Reflexionar en esta séptima palabra que dijimos: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. San Lucas capítulo 23 versículo 46. Mis hermanos, las páginas del Nuevo Testamento están llenas de amor de parte de Jesús para con su Padre Dios. Por eso lo llamaba Abba, ¿verdad? Y Abba significa papito lindo, papito hermoso, amoroso. Dios llama Abba. Y ese nombre Abba, como toda la naturaleza de Dios, sobrepasa, hermano, las expectativas que usted y yo tenemos, humanamente hablando, ¿verdad? No podemos comprenderlo. ¿Por qué? Porque es un misterio. Y quiero recordar, hermanos, ¿verdad?, que el misterio en el cristianismo no es lo mismo o no se define de la misma forma como lo hacen los medios de comunicaciones, el cine, etc. Ellos definen el misterio como algo tenebroso y oscuro. No, el misterio en el cristianismo es todo aquello que se ha ido revelando, que Dios reveló, pero que no podemos entenderlo del todo. Y esto sucede con este nombre, Abba, Padre, ¿verdad? Dios, Abba, Dios. Y dije que sobrepasa las expectativas humanas. ¿Por qué? Porque no podemos alcanzar el concepto, el significado pleno que tiene ese nombre. Y enorme y grandioso. Eso sí lo podemos saber, que tiene un significado infinito. Pero no podemos entender, hermano. Los misterios en el cristianismo son para creerlos, no para entenderlos. Esto es bien importante. Entonces, ahora el Señor había experimentado el abandono de parte del Padre, ¿verdad? Y pero recordemos que cuando el Señor dijo la palabra, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice esa palabra y no menciona Padre, sino que Dios mío, ¿verdad? No es lo mismo yo decirle a mi padre, que se llama Rosalí y le llaman Charlie. No me pregunten por qué, pero así le tienen apodo, Charlie o Chalí. No es lo mismo yo llamarlo Señor Rosalí Cáliz que llamarlo Padre, mi viejito querido, que es más cercano. O sea, lo estoy llamando, cuando yo lo llamo a mi viejo, papi, bendición, como hacemos en el Caribe, pedimos la bendición, ¿verdad? Papi, bendición. No es lo mismo que otra persona que lo llame Don Josalí o Don Charlie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estamos llamando de distintas formas, no solamente de distintas formas. Quien lo llama con su nombre lo llama desde aquí, del cerebro, ¡pam! Pero quien lo llama papi, viejo, mi viejito querido, mi viejito del alma, lo llama de acá, del corazón. Y así sucede. Ahora, en esta última palabra, hermanos, vemos como el Señor llama a Dios Padre. Padre. Y lo llamó Padre en la primera palabra, y así. Y entonces vemos que la omnipotencia de Dios se manifiesta. ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta? En el amor, en la misericordia y en la gracia inmesurable. O sea, que no podemos medir la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, no se pueden medir. No la podemos echar, como a veces quisiéramos, en un saquito. Me llevo aquí, como llamamos las viandas, las vegetales, ¿verdad? Las viandas que sembramos allá en la finca. No las podemos. ¿Sabes? La gracia de Dios y el don de Dios, los frutos del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, los carismas, tienen un valor inmenso, infinito, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces,
es importantísimo que le pidamos al Espíritu Santo la gracia y el don de reconocer y tener plena conciencia de esa omnipotencia de Dios y en sus distintas manifestaciones, ¿verdad? Dios se puede manifestar en un niño pequeño, en un infante. Dios se puede manifestar hablando en lo que este humilde pecador, ¿verdad? Indigno, en lo que este pecador pueda decir. Dios es tan grande que lo puede todo, por eso es omnipotente. Entonces, aquí vemos que Cristo está evocando el Salmo 31, ¿verdad? Cuando decía la palabra, Dios mío, porque estaba, yo había mencionado que estaba, además de decir esa primera frase del Salmo 22, ¿verdad? Yo decía que yo me lo puedo imaginar que estaba reflexionando todo ese Salmo de 22. Ahora, disculpen. Ahora, el Señor está evocando el Salmo 31. Vean cómo nos dicen, hermanos, como nos dice este Salmo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tú aborreces a los que veneran ídolos inertes. Pero yo, el Señor en este momento también, que estaba orando con este salmo, pero yo confío en el Señor, ¿verdad? Yo les recomiendo que lean este salmo completo, el Salmo 31. Yo simplemente aquí puse dos estrofas que me llamaron mucho la atención, que es el versículo 6 y 7 del Salmo 31, mis queridos hermanos. Entonces, sin duda alguna, hermanos, el Señor tuvo esa confianza, ¿verdad? Primero se había sentido abandonado, pero dijimos que ese Salmo 21, ¿verdad?, comienza con ese sentido de desolación, pero cuando termina el Salmo, termina con un tono de esperanza, hermano. Entonces, este Salmo 31 es algo así similar, es algo parecido al Salmo 21, al Salmo 22, perdón. ¿Ya? Y entonces vemos cómo Cristo usa esta palabra para expresar su identificación y conexión con la voluntad del Padre, hermano, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es interesante cómo San Lucas, mis queridos hermanos, ¿verdad?, hace énfasis, ¿verdad? Y en este mismo, en el capítulo 23, versículo 46, esta palabra continúa: y clamando con voz potente, pronunció esa palabra, clamando con voz para que todo el mundo escuchara. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer usted y yo, hermanos, es: ¿tenemos ese oído espiritual alerta para escuchar al Señor? ¿Tenemos ese oído espiritual, hermanos, para escuchar lo que dice la iglesia, lo que dice el Papa Francisco, lo que dicen nuestros obispos, ¿verdad?, lo que enseñan nuestros obispos en comunión con el Santo Padre, ¿verdad? Tenemos esos oídos alerta ahí grande, que digo: Señor, dame, no orejas grandes, dame oídos grandes, que pueda escuchar la voz de Dios y cómo Dios se manifiesta en la iglesia, hermanos, ¿verdad? Y cómo Dios se manifiesta en la iglesia. Y luego que el Señor pronuncia esta palabra: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, nos dice San Lucas que, dicho esto, expiró. Dicho esto, murió. Y para los que niegan que Jesucristo haya existido, miren, hermanos,
sea, si el Señor no hubiese existido, sus apóstoles, sus primeros discípulos, ¿verdad? En este caso Lucas, que era un discípulo de San Pablo, no hubiese escrito eso, porque él no va a inventar, ¿verdad? Recordemos que todo esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y el Evangelio de San Lucas, hermanos, yo lo comparo como si fuera un periódico. Le voy a decir por qué. Cuando leemos el primer versículo del Evangelio, del capítulo primero, del Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Nos dice que San Lucas, después de haber realizado toda la gestión pertinente con los testigos oculares. Y si San Lucas es el único que nos narra el nacimiento de Jesús en Belén, nos narra cómo María recibió la anunciación por parte del ángel, pues sin duda alguna él tuvo que sentarse a entrevistar gente, como se hace en el periódico, hermanos, ¿verdad? Claro está, como somos seres humanos, no podemos comparar, como decimos en el campo en Puerto Rico, chinas por botella, naranjas por botella. A la naranja en Puerto Rico le llamamos la china. No me pregunte por qué, ¿ok? No me pregunte, pero así le llamamos, ¿verdad? Naranjas por botella, comparar, a cambiar naranja, no. Entonces, aquí es importante acordarnos de la tradición que tiene la iglesia, ¿verdad? Que ha conservado el Domingo de Ramos, ¿verdad? Cuando se está celebrando la Eucaristía, o el Domingo de la Pasión, como también se le conoce. Y el Viernes Santo, cuando se está celebrando el servicio de la palabra con la Sagrada Comunión. Recordemos, hermanos, que los Viernes Santos no se celebra la Eucaristía. ¿Ok? Yo me acuerdo de muchachitos, gente que no iba a la iglesia y decía, no, el único día que yo voy a misa es el Viernes Santo. Y yo dentro me reía. Claro, está ahí. No sabía, no tenía la capacidad que tengo gracias a Dios ahora, pero por dentro me reía, pero esta señora no sabe que los Viernes Santos no se da. Yo desde el catecismo, yo me aprendí eso. Mi catequista, hermano, fue la mejor catequista de este mundo, mi mamá. La catequesis yo la aprendí con mi mamá. Y les voy a ser sincero, hermano, a mí me daban coscorrones porque yo no me quería aprender nada. Mi hermano se sabían todo. Yo no me quería. Pero le doy gracias a Dios. Porque mi mamá y el papá de mi mamá, mi abuelo, siempre digo que mi primer profesor de teología fue Don Corso, como cariñosamente le decía a la gente. Papá Corsino, nosotros le decíamos, ¿verdad? Porque Papá Corsino, con un 3er grado de escuela de antes, que eso no tiene precio, me citaba a los padres de la iglesia, San Agustín, y cuando yo estaba estudiando en el seminario, yo decía, pero espérate, si el viejo ya esto me lo había dicho el viejo, mi abuelo me había dicho ya esto, y ahí yo dije, no, espérate, si mi primer maestro de teología fue Papá Corsino, el señor Andrés Ruiz, que Dios tiene en la gloria, yo sé, porque era un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que cuando en este momento que dice, y el Señor expiró, o sea que cuando muere, la tradición es que todo el mundo se arrodilla, por lo menos los que pueden, porque hay personas mayores que no pueden, ¿verdad? Pero esa tradición que es sencilla, esa tradición que es sencilla, hermanos, tiene una simbología increíble. O sea, nos ayuda a crecer espiritualmente, lo que significa, ¿verdad? Primero que estamos reconociendo, primero como católicos, como cristianos, estamos reconociendo que el Señor murió en una cruz por ti y por mí, hermano. Eso es esencial. Cuando el pueblo de Dios se arrodilla en ese momento y dicho esto, expiró. El pueblo de Dios
en su interior está reconociendo que Cristo murió en una cruz para redimirme y para salvarme. Pero esto no es de gratis, señores. Como ya he dicho antes, esto no es de gratis. No. Tenemos que trabajarla. Tenemos que, bueno, yo voy a luchar día a día con mi fe, con la esperanza, con la caridad, con las virtudes, con los dones. Y si tengo dones, voy a tener frutos. Y entonces, con los carismas, que es para el bien de la comunidad, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo servir a la comunidad eclesiástica como laico? ¿Cómo usted puede, hermano, usted y yo, cómo podemos servir a la comunidad eclesiástica? Pues mire, algunas cosas que el Señor me tiene haciendo. Primero, en la iglesia, hacía más de un año que no daba clases prebautismales. Ahora estoy comenzando poco a poco, ¿verdad? Primeramente Dios, conjunto con nuestro vicario, uno de nuestros vicarios parroquiales, el sacerdote, el padre Dubán González, que es un hombre a quien yo admiro porque es un hombre de gente, primero, es un hombre de pueblo, y segundo, que es un hombre que le enseña al pueblo, que uno aprende con sus homilías, con sus clases, ¿verdad? Aunque a veces yo no estoy involucrado en las clases, porque por X o Y razón, pero yo aprendo. Y otra cosa que el Señor me tiene haciendo es esto, el Ministerio Católico Anahuín, hermanos, que por la misericordia, por la gracia de Dios, pude fundar en el 2014, 26 de marzo de 2014. Y lo tengo incorporado al estado de Georgia por cuestiones legales de aquí, de los Estados Unidos. Pero llámale Ministerio Católico Anahuín. That's it. No hay que complicarse. Pero, ¿ves? Estamos tratando de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, le tenemos que pedir a Dios y al Espíritu Santo que esta tradición de que nos arrodillemos en ese momento en que se está leyendo la pasión del Señor y se diga que y después de esto el Señor expiró, ¿verdad? Que esa tradición nunca se pierda en la iglesia, especialmente que no se pierda la simbología, lo que nos enseña, ¿verdad? Lamentablemente en el Concilio Vaticano II muchos obispos, muchos sacerdotes quisieron sacar la simbología de la iglesia. No, los símbolos no hay que quitarlos, hay que explicarlos, ¿verdad? Como en este caso, esa simbología de arrodillarme y yo decir, Señor, yo reconozco que tú moriste por ti, por mi hermano, por mis hermanos y por mí. Moriste en la cruz para redimirme y para salvarme. Y si yo puedo reconocer eso, yo quiero trabajar de esa forma, partir de ese punto en adelante, entonces yo estoy aprendiendo, entonces voy creciendo en la fe. Y así también cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, una vez muerto el Señor, pareciera que todo había acabado. Y es bien interesante, hermanos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice que los discípulos y los apóstoles estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. ¿Ok? Que estaban a puertas, estaban en la casa cerrada. Le habían puesto la tranca. La tranca es un pedazo de madera grande, fuerte, que donde se ponía cuando eran en Puerto Rico las ventanas de madera, ¿verdad? Y para cerrarla bien se le ponía una tranca. Le habían puesto la tranca, encerrada, el spanglish laqueado, ¿verdad? Los candados, aunque había unos candados bien grandes, esos candados bien grandes, ¿verdad? Estaban a puertas cerradas, pero tratando de asegurar lo mejor posible para que nadie pudiera entrar. El Ministerio Católico Anahuín les agradece infinitamente que nos hayan prestado su valioso tiempo para ver este video. Te pedimos que compartas este video en las distintas redes sociales.
Si te gustó, dale like o me gusta. Además, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal Ministerio Católico Anahuín para que estés al tanto y al día de todo lo que publicamos con mucho amor para ustedes. Que Dios los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre.